Hola chicos, Eh, bien, hoy vamos a dar inicio a la unidad número 6, que son los defectos cristalinos. Hasta la unidad anterior, que era la unidad número 5, teniendo en cuenta por supuesto las cuatro anteriores, habíamos visto básicamente los sistemas cristalinos. Sobre todo en la unidad 1 lo analizamos más en profundidad y habíamos hecho también ejercicios. Ahora lo que vamos a ver es los defectos cristalinos que existen. Nosotros sabemos de que siempre hasta la unidad anterior habíamos analizado a los sistemas cristalinos o a los materiales cristalinos como materiales perfectos, donde su estructura no presentaba ninguna imperfección, o bien el ordenamiento de todos sus átomos se encontraba de manera perfecta. Pero ¿qué sucede en la realidad? Todos los materiales sólidos no son perfectos, sino que tienen algún defecto que nosotros los vamos a llamar defectos cristalinos. Estos defectos pueden ser positivos o negativos. Es decir, nosotros tenemos la idea normalmente de que un defecto me puede causar algo malo en un material, pero no siempre es así. ¿Esto por qué sucede? Porque hay algunas de las propiedades físicas de los materiales o de los sistemas cristalinos que se ven favorecidos siempre cuando se le agrega una pequeña imperfección. Por supuesto que esa imperfección debe estar controlada. Pero bueno, empecemos a ver la unidad número 6 y a analizar o a dar algunas definiciones que nos van a servir para terminar de entender cuando hablamos de defectos. Un defecto cristalino se lo define como una irregularidad de red en la cual una o más de sus dimensiones son del orden de un diámetro atómico. ¿Sí? Esa es una definición muy importante para que sepamos cuándo definir o cuándo se dice que un sistema cristalino tiene un defecto. Cuando una o más de sus dimensiones son del orden del diámetro atómico. Fíjense en el tema del orden. El orden de un diámetro atómico son muy pequeñas, es decir, algunas imperfecciones pueden ser, no se las puede detectar de manera fácil o rápida. La clasificación se hace según la geometría o las dimensiones del defecto. Los defectos pueden ser defectos de punto, que están asociados con una o dos posiciones. Esos defectos pueden ser vacantes y autointersticiales. También tenemos las impurezas en los sólidos, las interfaciales, que son de dos dimensiones, y las de línea o que son de una dimensión. Nosotros vamos a hacer más hincapié en la primera y la segunda. Veamos la primera de las clasificaciones de los defectos, que son los defectos de punto. Habíamos dicho que los defectos de punto se dividen en dos, que son los vacantes y los intersticiales. Analicemos primero o definamos lo que son los defectos de punto vacantes. El más simple de los defectos puntuales es la vacante o vacantes de red, que es el lugar normalmente ocupado por un átomo que ahora se encuentra ausente. ¿Esto qué quiere decir o cómo lo representamos en forma gráfica? Aquí tenemos una figura donde podemos ver cuál es el defecto de punto vacante. Fíjense que tenemos un lugar vacante donde había un átomo, por supuesto, en ese lugar, y por un efecto de la temperatura y de su energía se desplazó hacia otro lugar, dejando ese lugar con un hueco. Ahora, ¿cuál es la ecuación a través de la cual nosotros podemos representar, o cuál es la función que me permite a mí averiguar cuántos lugares vacantes vamos a tener en un material? A través de esta expresión podemos saber o determinar cuántas vacantes vamos a tener en un material. Fíjense que tenemos NB, que se define como el número de vacantes, N, que es el número total de lugares ocupados por átomos, que no es nada más ni nada menos que la cantidad de átomos que yo voy a tener en un determinado volumen de un material.
por ejemplo, si hablamos de un cubo de acero o un cubo, perdón, de aluminio, un cubo de cobre, nosotros haciendo las relaciones y conociendo el número de Avogadro podemos determinar cuántos átomos tenemos en un cubo. QB es la energía de activación, es una energía vibracional requerida para la formación de una vacante. Los átomos, ustedes saben que se encuentran en constante movimiento y por efecto de la temperatura, la energía que presenta cada uno de esos átomos va aumentando. Como esa energía aumenta, el átomo al llegar a un límite tiende a escaparse de ese lugar que está ocupando para producirse el defecto de punto. Y esa es la energía de activación que vemos en la ecuación. K es la constante de Boltzmann y que vale 1,38 por 10 a la menos 23 Joule sobre átomos por Kelvin o 8,62 por 10 a la menos 5 electronvoltios sobre átomos por Kelvin. Hagamos una relación ahora. Veamos el NB sobre N. NB, que es el número de vacantes, sobre N. Si esa relación es del orden de 10 a la menos 4, eso quiere decir que va a haber una vacante cada 10.000 lugares ocupados. Eso es importante que lo sepan analizar a el cociente que acabamos de ver. O bien lo pueden hacer al revés y poner en lugar de NB sobre N, pueden poner N sobre NB y va a ser igual a 10.000. ¿Qué son esos 10.000? Son 10.000 lugares ocupados por cada vacante que tenemos en un material. Veamos la siguiente clasificación de los defectos de punto. El defecto de punto autointersticial. ¿Cómo lo definimos o cómo se define? Es un átomo de un cristal que se ha desplazado a un lugar intersticial, un espacio vacío, pequeño que ordinariamente no está ocupado. Lo veamos o lo analicemos mejor en forma gráfica. Aquí tenemos los dos defectos. El defecto vacante, que lo habíamos visto en la diapositiva anterior, y tenemos el defecto autointersticial. Ese defecto se caracteriza porque es un átomo que se ha desplazado y ha ocupado un lugar muy pequeño. Por supuesto, si lo analizamos de manera lógica, estos defectos son muy pocos comunes, a diferencia del defecto de punto vacante, que se produce o en forma más regular que este defecto autointersticial. Este tipo de defecto no tiene ninguna ecuación característica, por lo que justamente hablamos que es un defecto de punto muy poco común en un material. Veamos un ejemplo para analizar el defecto de punto en forma numérica. El ejemplo dice: calcular el número de vacantes por metro cúbico en el cobre en equilibrio a 1000 grados centígrados. La energía de activación para la formación de vacantes es 0,9 electronvoltios sobre átomos. El peso atómico del cobre es 63,5 gramos por mol y la densidad de 8,4 gramos sobre centímetros cúbicos. Nosotros necesitamos determinar primero, o básicamente, cuántos átomos tenemos por metro cúbico de cobre. ¿Sí? Nosotros dijimos cuando estábamos analizando el defecto vacante que la ecuación principal nosotros deberíamos saber o debemos saber cuántos átomos tenemos en un material. En este caso vamos a analizar un metro cúbico de cobre, cuántos átomos o cuántos lugares ocupados tenemos. Y eso lo hacemos teniendo en cuenta el número de Avogadro, la densidad y el peso molecular. ¿Por qué hacemos esa relación? Porque esa relación me va a dar la cantidad de átomos por metros cúbicos. Fíjense que tenemos Na, que vale 6,02 por 10 a la 23 átomos, en este caso de cobre, por cada mol, multiplicado por la densidad, que son 8,4 gramos sobre centímetros cúbicos.
el término de la derecha, 10 a la 6 centímetros cúbicos por metro cúbico, no es nada más ni nada menos que un pasaje de término. Estoy pasando los centímetros cúbicos a metros cúbicos, dividido en el peso molecular, que es 63,5 gramos por mol. Si resolvemos ese cálculo matemático, vamos a obtener 8 por 10 a la 28 átomos de cobre por cada metro cúbico. Esos átomos por cada metro cúbico no es nada más ni nada menos que la cantidad de lugares que ocupan el cobre por cada metro cúbico. Ahora analicemos cuántas vacantes podemos tener en ese metro cúbico de cobre. ¿Cuál es la ecuación que vamos a usar? NB igual a N exponencial a la menos QB sobre K por T. Esa es la primera ecuación que vimos de los defectos de punto. Tenemos los valores de N, que es el que acabamos de calcular. Tenemos el valor de QB, que vale 0,9 electronvoltios sobre átomo, dividido en el valor de K, que es 8,62 por 10 a la menos 5 electronvoltios sobre Kelvin, y la temperatura, que son los 1000 grados centígrados, que pasado a grados Kelvin le tenemos que sumar 273 grados y me queda 1273 Kelvin. Resolvemos esa parte matemática y nos queda que tenemos 2,2 por 10 a la 25 vacantes por metro cúbico. 2,2 por 10 a la 25 vacantes por metro cúbico, o 2,2 por 10 a la 25 huecos que tenemos por cada metro cúbico de cobre que se encuentre a una temperatura de 1000 grados centígrados. Entonces, si observamos un poco más esta ecuación, o si lo analizamos de manera lógica, nosotros vamos a saber o vamos a suponer que a medida que aumenta la temperatura, la cantidad de sitios vacantes va a aumentar, el NB va a aumentar, y si disminuye, por supuesto, la probabilidad de que esos átomos se queden quietos es mayor cuando la temperatura es más baja. La energía vibracional de cada uno de los átomos se hace más chica, por lo tanto no van a tender a escaparse de su lugar de origen. Veamos ahora acerca o analicemos las impurezas en los sólidos. Las impurezas en los sólidos viene asociado a lo que nosotros ya habíamos visto en los materiales metálicos. En los materiales metálicos habíamos analizado las aleaciones, que no era nada más ni nada menos que una solución que está formada por dos metales, por dos o más metales, pero nosotros habíamos analizado soluciones para dos metales. Una de las aleaciones más comunes era la del cobre-níquel, ¿sí? Y habíamos dicho de que una aleación también se formaba si se cumplían ciertas reglas, que eran las reglas de Hume-Rothery. Ahora veamos o analicemos qué defecto se puede producir cuando se arma o se forma una solución sólida. En las disoluciones sólidas aparecen defectos puntuales debido a las impurezas, que pueden ser de dos tipos y son parecidas a los de defecto de punto: las sustitucionales y las intersticiales. Más o menos podemos llegar a tener una idea de hablar de sustitucionalidad y de intersticial. Nosotros habíamos dicho que sustitucional o vacante podría llegar a ser lo mismo. Intersticial es el lugar que se forma, o el hueco chico que se forma alrededor de varios átomos que los rodean. Lo veamos en forma gráfica. Aquí tenemos los cristales de una solución de sólido. Fíjense que tenemos un átomo de soluto intersticial y un átomo de soluto sustitucional. En el átomo de soluto sustitucional, o el último que les acabo de mencionar, fíjense que es un átomo que está sustituyendo u ocupando un lugar que quedó vacío o vacante, debido a que se produjo un defecto de punto. Entonces ese átomo de soluto logró ocupar ese lugar
y donde se va a producir, por supuesto, una impureza del sólido. El átomo de soluto intersticial es un átomo que tiene otro diámetro, un diámetro más pequeño, y que está ocupando justamente ese lugar intersticial. Ahora, si lo analizamos de una manera como veníamos haciendo para materiales metálicos, vamos a terminar de comprender el tema de las impurezas en los sólidos, o por qué o cómo se forman las soluciones sólidas y cuáles eran las reglas. Nosotros habíamos visto que para que se produzca una aleación o una solución de dos sólidos era necesario cumplir con un par de reglas. ¿Qué era? La primera, que los radios atómicos tienen que tener más o menos la misma dimensión, es decir, que la diferencia de radios no debe exceder el 15%, y justamente aquí estamos viendo por qué tiene que suceder eso, porque si esa diferencia es mayor, se pueden llegar a producir un átomo de soluto intersticial, formándose por supuesto una impureza, y eso es lo que nosotros no queremos. Otra de las reglas me hablaba de la valencia o el estado de oxidación. También hablábamos de las electronegatividades. Cuando más electropositivo es un elemento y más electronegativo es el otro, mayor es la probabilidad de que se forme un compuesto intermetálico, o lo que nosotros conocemos como un compuesto iónico. Si un átomo es muy electropositivo y el otro electronegativo, formamos un enlace iónico y se forma otro compuesto, no se forma una solución. Por eso necesitamos de que esos elementos tengan las electronegatividades similares o parecidas. Y un requisito también para la completa solubilidad en estado sólido es que ambos tipos de elementos tengan la misma estructura cristalina, ya sea estructura FCC, BCC, HC o cualquier otra estructura que puedan presentar esos átomos o esos metales. De allí viene la importancia, ¿sí?, de las reglas que se deben cumplir, o por qué. Esta es la explicación de por qué se cumplen o por qué se deben cumplir, las reglas de Hummel-Rothery para las disoluciones o soluciones en estado sólido. Justamente es por el tema de las impurezas que se puedan llegar a formar. Bueno chicos, hasta acá llegamos con esta clase. La próxima clase vamos a continuar desarrollando los defectos cristalinos. Hasta luego chicos.